Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Viajero en el Tiempo. Espero que estéis todos muy bien, yo lo estoy. Espero que estéis dispuestos a viajar en el tiempo, aunque hoy no vamos a viajar mucho en el tiempo. Y espero que le deis me gusta a los vídeos y os suscribáis a este humilde canal. Sin más preámbulos, comenzamos. La historia no es únicamente el estudio del pasado, sino una herramienta fundamental para comprender el presente. Muchos de los conflictos y transformaciones que observamos hoy tienen raíces profundas en procesos históricos, rivalidades geopolíticas y dinámicas económicas que se han desarrollado durante décadas e incluso siglos. En este canal analizamos tanto los grandes episodios de la historia como las claves que explican el mundo actual, tratando de entender cómo los acontecimientos contemporáneos encajan dentro de una perspectiva histórica más amplia. En el contexto actual, que todo el mundo conoce, los acontecimientos que se desarrollan en Oriente Próximo vuelven a poner de manifiesto la estrecha relación entre geopolítica y economía. La región sigue siendo uno de los centros neurálgicos del sistema energético mundial, y cualquier tensión o conflicto que afecte a sus rutas marítimas o a sus países productores tiene consecuencias inmediatas en los mercados globales. El aumento del precio del petróleo no es un fenómeno aislado. Repercute directamente en el transporte, la producción industrial, la agricultura y en última instancia en el coste de vida de millones de personas. Por ello, comprender las claves históricas y estratégicas de estos conflictos resulta esencial para interpretar las transformaciones económicas que afectan al mundo entero. La subida del petróleo no solo refleja una crisis regional. Repito esto, la subida del petróleo no solo refleja una crisis regional, sino también un recordatorio de hasta qué punto la economía global continúa dependiendo de la estabilidad de determinadas regiones del planeta. En este canal abordaremos estos temas desde una perspectiva histórica y analítica, con el objetivo de ofrecer una visión clara de los procesos que están configurando nuestro tiempo. En estos momentos, el petróleo, después de liberar las reservas, los del G7, está por arriba de los $100, en estos momentos en $102. El índice de referencia de las hipotecas en Europa está subiendo. Todo esto repercutirá de una manera u otra en todos los ciudadanos del mundo, estén implicados en la guerra o no estén implicados en la guerra. También los implicados en la guerra pues tendrán también mayor costo, mayor destrucción, y yo apelo desde este humilde canal a que el diálogo es la única manera de resolver los conflictos. Ahora, mi amigo, el que me presta la voz, os hablará un poco más sobre este tema. Un saludo y que os vaya todo, pero que todo, muy bien. Guión escrito y dirigido por Viajero en el Tiempo. Introducción. La situación actual en Irán y su entorno regional representa uno de los episodios más delicados de la geopolítica contemporánea. Oriente Próximo ha sido durante décadas un escenario recurrente de conflictos, rivalidades estratégicas y disputas por el control de recursos energéticos. Sin embargo, la coyuntura actual se distingue por su potencial para alterar no solo el equilibrio regional, sino también el funcionamiento de la economía mundial. Irán ocupa una posición geopolítica central en el sistema internacional contemporáneo. Se trata de una potencia regional con una población de más de 80 millones de habitantes, una ubicación estratégica entre Asia Central,
el Golfo Pérsico y el mundo árabe, y unas enormes reservas de petróleo y gas natural. Estas características han convertido al país en un actor clave en las dinámicas de poder del siglo XXI. En los últimos años, la tensión entre Irán y varios actores internacionales, principalmente Estados Unidos, Israel y algunos países del Golfo, ha aumentado progresivamente. Las disputas relacionadas con el programa nuclear iraní, la influencia regional de Teherán y el control de las rutas energéticas han contribuido a un clima de confrontación permanente. El resultado es una situación altamente volátil que puede tener profundas consecuencias para la economía global. Este ensayo analiza de manera objetiva los acontecimientos actuales relacionados con Irán, sus raíces históricas y las posibles consecuencias económicas globales que podrían derivarse de la escalada del conflicto. Irán en el sistema internacional contemporáneo. Para comprender la crisis actual, es necesario analizar la posición de Irán en el sistema geopolítico global. Irán no es simplemente un estado más dentro de Oriente Próximo. Su historia, tamaño, recursos naturales y capacidad militar lo convierten en una potencia regional con ambiciones estratégicas. Desde la Revolución de 1979, que transformó el país en una república islámica, la política exterior iraní ha estado marcada por una combinación de nacionalismo, ideología revolucionaria y pragmatismo estratégico. La ruptura con Estados Unidos tras la caída del régimen del Shah alteró profundamente las relaciones internacionales en la región. Durante las décadas posteriores, Irán se ha enfrentado a sanciones económicas, aislamiento diplomático y conflictos indirectos con potencias occidentales. Sin embargo, también ha logrado consolidar su influencia regional a través de alianzas políticas y militares en distintos países de Oriente Próximo. Este proceso ha generado una percepción de amenaza entre varios estados de la región, especialmente Israel y Arabia Saudí, que consideran la expansión de la influencia iraní como un desafío estratégico. Segundo, las raíces del conflicto actual. El conflicto actual no puede entenderse como un fenómeno aislado. Se trata del resultado de múltiples factores acumulados durante décadas. Uno de los elementos centrales es el programa nuclear iraní. Desde principios del siglo XXI, varios países occidentales han acusado a Irán de desarrollar capacidades nucleares con fines militares. Teherán, por su parte, sostiene que su programa tiene objetivos civiles relacionados con la producción energética. Las negociaciones internacionales llevaron en 2015 a la firma de un acuerdo nuclear entre Irán y varias potencias mundiales. Este acuerdo pretendía limitar el desarrollo nuclear iraní a cambio de levantar sanciones económicas. Sin embargo, la retirada de Estados Unidos del acuerdo en 2018 reactivó la tensión internacional. Las sanciones económicas impuestas posteriormente han tenido un impacto significativo en la economía iraní. Al mismo tiempo, la rivalidad entre Irán e Israel ha ido escalando. Israel considera que la posibilidad de que Irán obtenga armas nucleares constituye una amenaza existencial. C. La dimensión regional del conflicto. El conflicto con Irán no se limita a las relaciones entre estados individuales. En realidad, se desarrolla en un complejo escenario regional en el que intervienen numerosos actores. Irán mantiene relaciones con diversos movimientos y organizaciones políticas en Oriente Próximo. Estas conexiones forman parte de una estrategia destinada a ampliar su influencia en la región. Entre los países donde Irán tiene presencia o influencia destacan Irak, Siria, Líbano, Yemen. Este entramado de alianzas ha sido interpretado por algunos analistas como una red de poder regional destinada a contrarrestar la influencia de Estados Unidos y sus aliados. Al mismo tiempo, los países del Golfo Pérsico mantienen estrechas relaciones con Estados Unidos y dependen en gran medida de la estabilidad regional para proteger sus economías basadas en la exportación energética. Cuarto, el Estrecho de Hormuz, un punto crítico del sistema energético mundial. Uno de los factores que convierte el conflicto con Irán en un problema global es la importancia estratégica del Estrecho de Hormuz. El Estrecho de Hormuz
Conecta el Golfo Pérsico con el Océano Índico y constituye una de las rutas marítimas más importantes del planeta. Por esta vía transita aproximadamente una quinta parte del petróleo que se consume en el mundo. Cualquier interrupción del tráfico marítimo en esta zona tiene repercusiones inmediatas en los mercados energéticos internacionales. Irán posee una posición geográfica privilegiada para influir en esta ruta marítima. Aunque el cierre total del estrecho sería extremadamente difícil, incluso una reducción significativa del tráfico podría generar un impacto considerable en la economía mundial. Impacto en los mercados energéticos. El petróleo sigue siendo una de las materias primas más importantes del sistema económico global. Aunque el mundo ha avanzado hacia fuentes energéticas alternativas, el petróleo continúa desempeñando un papel central en el transporte, la industria y la producción energética. Cuando se producen tensiones en regiones productoras de petróleo, los mercados reaccionan rápidamente. El conflicto actual ha generado incertidumbre en los mercados energéticos. Los inversores suelen reaccionar ante este tipo de crisis, aumentando el precio del petróleo, debido al riesgo de interrupción del suministro. Un aumento significativo del precio del petróleo puede tener efectos en cadena sobre la economía mundial. Consecuencias económicas globales. Las posibles consecuencias económicas del conflicto pueden analizarse en varios niveles. 1. Inflación global. El aumento del precio del petróleo se traduce generalmente en un incremento del coste del transporte y la producción industrial. Este fenómeno suele provocar un aumento de la inflación. La inflación energética afecta a prácticamente todos los sectores económicos, desde la agricultura hasta la industria pesada. 2. Impacto en el comercio internacional. Las rutas marítimas del Golfo Pérsico son fundamentales para el comercio mundial. Cualquier interrupción del tráfico marítimo puede alterar las cadenas de suministro globales. En un sistema económico cada vez más interconectado, las perturbaciones en una región pueden tener consecuencias globales. 3. Inestabilidad financiera. Las guerras y crisis geopolíticas suelen generar volatilidad en los mercados financieros. Los inversores tienden a trasladar su capital hacia activos considerados seguros, como el oro o ciertas divisas. Este proceso puede provocar caídas en las bolsas internacionales y afectar al crecimiento económico. 7. Consecuencias para Europa y Asia. Las regiones más vulnerables a una crisis energética derivada del conflicto serían Europa y Asia. Europa depende en gran medida de las importaciones energéticas. Aunque en los últimos años ha diversificado sus fuentes de suministro, sigue siendo sensible a las fluctuaciones del mercado petrolero. Asia, por su parte, es uno de los mayores consumidores de petróleo del mundo. Economías como China, Japón o Corea del Sur dependen en gran medida de las importaciones procedentes del Golfo Pérsico. Un aumento prolongado del precio del petróleo podría ralentizar el crecimiento económico en estas regiones. Posibles escenarios futuros. La evolución del conflicto dependerá de múltiples factores políticos y estratégicos. Entre los escenarios posibles se encuentran desescalada diplomática. En este caso, las tensiones podrían reducirse mediante negociaciones internacionales. Conflicto limitado. El enfrentamiento podría continuar sin convertirse en una guerra abierta a gran escala. Escalada regional. Una guerra regional podría implicar a varios países de Oriente Próximo. Crisis energética global. Si el tráfico en el estrecho de Hormuz se ve seriamente afectado, el impacto económico podría ser significativo. Conclusión. Irán ocupa una posición central en la geopolítica contemporánea. Su ubicación estratégica, sus recursos energéticos y su influencia regional convierten cualquier crisis relacionada con el país en un asunto de interés global. El conflicto actual refleja las tensiones acumuladas durante décadas entre diferentes actores internacionales. Aunque sus causas son complejas, sus consecuencias potenciales son claras. Una alteración significativa del equilibrio regional y un impacto considerable en la economía mundial. La historia demuestra que los conflictos en Oriente Próximo rara vez permanecen confinados a la región.
Debido a la importancia estratégica del petróleo y de las rutas marítimas, cualquier crisis en esta zona tiende a tener repercusiones globales. El futuro del conflicto dependerá en gran medida de la capacidad de las potencias internacionales para gestionar la crisis mediante mecanismos diplomáticos y evitar una escalada que podría tener consecuencias económicas y políticas de gran alcance. Fuentes: organismos internacionales, IEA, EIA, OPEP, Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial, con informes y datos energéticos. Estudios académicos sobre Irán y Oriente Próximo: Axworthy, Ansari, Buzan y Weaver, Fawcett y Gauss. Centros de análisis: Brookings, Carnegie, Council on Foreign Relations, International Crisis Group y Chatham House. Prensa internacional: Reuters, Financial Times, The Economist, Al Jazeera y BBC News. Estudios sobre el estrecho de Hormuz: EIA World Oil Transit Choke Points e IEA Oil Market Report. Estiman entre el 20 y el 30% del crudo marítimo. Declaración: ensayo original, no copia, síntesis interpretativa basada en investigaciones académicas y análisis geopolíticos.